Vista muchas reparaciones hechas. Estas embarcaciones se ve cuando las transportaron hasta acá. Los que tuvieron la posibilidad de trasladar más de una embarcación pudieron tantear que hay embarcaciones más livianas, hay embarcaciones más pesadas, ¿sí? Ese es un dato también que es importante tener en cuenta en la selección y en la distribución de los elementos. Yo doy embarcaciones para empezar a trabajar, tanto en tierra como en agua, que tienen un peso no soportable, y si yo tengo que manejar las embarcaciones en un espacio en tierra, tengo que distribuirla en función de que se pueda transportar. Si yo le paso a dos chicos de 7 años una embarcación como esa o como aquella, que la transporten, les va a costar mucho más y voy a tener más posibilidad de que se les caiga, se les arrastre, se les rompa, que si les doy una embarcación liviana como esta o una embarcación olímpica. Entonces, tener en cuenta el peso que puede determinar de alguna manera la actividad, tanto en tierra como en agua. En el agua, si yo le doy una embarcación que le cuesta trasladar su peso, y va a ser complicado. Entonces, tengo que ir permanentemente analizando en la dinámica que se vaya dando, qué cosas puedo hacer para mejorar algunas cualidades, tanto de peso, de diseño, para buscar la equilibración, el manejo, la cuestión de la conducción, timón, abajo, arriba, ¿sí? Que me va a ir mejorando esa actividad que vaya haciendo en los dos espacios, tanto en tierra como en agua. Las embarcaciones más pesadas seguramente son, en este punto, las de plástico, con el fin de garantizar bandas generosas, resistencia. El material está sobrecargado, ¿sí? Las embarcaciones que se ajustan a un reglamento son más ligeras, más livianas, y tienen menor cantidad de material. Se presentan como más frágiles a la hora de un golpe o de una caída, ¿sí? Entonces, esa variación de peso hace a la mayor o menor cantidad de material que tenga en la construcción, a la finalidad que tenga la embarcación como recurso de trabajo. Y por último, para analizar, es la cuestión del transporte, ¿sí? Que es importante y que determina de alguna manera lo anterior. Si yo transporto mal el elemento más allá del peso que tenga la embarcación, voy a quizás producir alguna cuestión de caída, de golpe, de raspadura, de arrastre de la embarcación sobre la tierra o sobre algún elemento que me pueda disminuir las capacidades que tenga la embarcación a la hora de ir a trabajar en el agua. ¿Qué digo con esto? Si yo vengo transportándola, golpeo, le hago una rajadura, se cae, se arrastra y se rompe una parte de la embarcación, cuando yo vaya al agua voy a tener la misma dificultad que si hice mal la preparación de la embarcación, del asiento de hincapié. Voy a tener que descender de la embarcación, sacarle el agua, si se me rajó la embarcación, o sacarla de circulación, ¿sí? Si nosotros en cada clase tenemos, supongamos, 12, 15 plazas de trabajo, en cada clase tenemos que al final sostener esas 15 plazas de trabajo por el trabajo mismo y por el buen uso de esos elementos. ¿Cómo se transporta una embarcación? Ayúdame, digo. Siempre lo vamos a hacer de a 2 personas, ¿sí? 2 personas tomando la embarcación por proa y por popa, ¿sí? Tomándola de manera cómoda. Y en este caso, que los dos nos pusimos de este lado, si nosotros lo llevamos, fíjense, la embarcación tiende a darse vuelta, ¿sí? Entonces, en ese caso,
los dos operadores tienen que ubicarse del lado contrario para que en la agarrada de la embarcación cada uno haga fuerza para su cuerpo y la embarcación la podamos llevar de manera equilibrada. Los dos operadores tienen que caminar de frente hacia donde vamos, ¿sí? De frente, no de espalda, porque de espalda podemos tropezarnos, caernos y golpearnos nosotros y golpear la embarcación. Entonces, intentar mantener la visión hacia donde vamos caminando de frente. Y el de atrás tiene que ir comunicándole, en el caso de, como tuvimos que hacer acá, de ir maniobrando para no golpear ni con la pared ni con la columna, para poder articular el paso. Las embarcaciones no tienen bisagra, no pueden doblar como quieren, tienen que maniobrar para no golpear. Tanto en la ida al lugar de preparación, a la ida al agua y la salida y guardada de la embarcación de manera correcta, ¿tá? Cuando lo dejamos en tierra, por ejemplo, sacándolo del hangar para hacer la preparación, lo apoyo con cuidado y en forma simultánea, no uno sobre el otro, no haciéndolo caer, ¿sí? Lo apoyo con suavidad y lo dejo. En el caso de las embarcaciones que tienen timón de orza, intento que el timón quede en el aire, ¿sí? Generalmente nosotros vamos a prepararlo en aquel sector y el timón va a quedar en el aire sobre el primer escalón, ¿tá? Entonces van a quedar mirando hacia la calle. En estas embarcaciones que tienen timón de popa, yo puedo apoyarlo y levantando la orza del timón y después dejándola caer. Ese sería el hábito que deberíamos ir generando nosotros y un hábito que es transmisible, transferible a los grupos al momento de trabajar. Vuelvo a repetir, esta charlita que estamos teniendo es una charla que nosotros tenemos que estructurarla como breve. Si me tengo que centrar en el trabajo de un grupo escolar, yo no me puedo tomar no porque no deba, sino porque las necesidades de los grupos escolares no son básicamente escuchar tantas especificaciones. Las especificaciones las podemos ir dando simultáneamente con la práctica, ¿sí? Con la práctica en el agua, pero nosotros como